Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Enrique y el día de hoy vamos a resolver la cuarta calificada del curso de aritmética de CEPREUNI de este ciclo 2022-1. Vamos a ir viendo que las preguntas acá principalmente son de análisis combinatorio y de probabilidades. Comenzando con esta pregunta, pregunta 11, donde me dicen que en cierto salón eh, de alumnos de un centro de estudio, se ha retornado de modo presencial y solamente tiene 12 alumnos, de los cuales 7 son niños y 5 son niñas. Entonces podríamos tener acá un conjunto de 7 niños, vamos a ponerlos aquí, y 6 niñas, ¿no? Y acá otro conjunto de 6 niñas. Ah, no, perdón, 5 niñas. Y esas serían pues los 12 alumnos que están en el aula. Me dicen que se va a hacer un trabajo grupal y este trabajo grupal consta de tres integrantes, ¿no? ¿Cuántos grupos de tres alumnos tienen por lo menos un niño? Esa es la pregunta. Y dar como respuesta la suma de cifras del resultado. Entonces, si yo deseo escoger tres niños, yo podría decir, ¿no? Bueno, o sea, quiero formar grupos de tres. Podríamos decir que el conjunto de personas que tengo es de 12 personas en total, juntando niños y niñas. Y si yo quisiera tomar un grupo de tres, ¿de acuerdo? Entonces, lo único que yo tendría que hacer es una combinación de 12 en 3. Entonces la combinación de 2 en 3 me va a decir de cuántas maneras yo puedo escoger un grupo de 3 de esos 12. El único problema aquí es que no permite agarrar cualquier grupo de 3, ya que en el problema dice cuántos grupos de 3 alumnos tienen por lo menos un niño. Entonces significa que la cantidad de niños que uno debe tomar debe ser mínimo uno. Y cuando yo solamente hago combinación de 2 en 3, yo podría estar agarrando, por ejemplo, tres niñas, que no me lo permitiría el problema, ya que la mínima cantidad que debes elegir es un niño. Si tú armas un grupo de tres niñas, ahí en ese grupito de tres no va a haber ningún niño y lamentablemente este razonamiento pues no funcionaría. Entonces aquí hay dos posibles razonamientos para resolver el problema. Un primer razonamiento sería el siguiente, que de los 7 niños, como dice que debo escoger por lo menos uno significa que podría escoger un niño, o dos niños, o incluso un grupo de tres niños. No se puede cuatro niños porque obviamente el grupo de, que se va para el trabajo grupal es de tres alumnos. Entonces podría ser uno, dos o tres. Ahora, si escoge un niño, forzosamente, para que complete el grupo de A3, tendrías que escoger dos niñas. Tendría que haber dos niñas. Y si tomamos dos niños, forzosamente tendría que haber una niña. Una niña. De esa forma, estamos formando grupos de tres. Y si agarramos tres niños, pues faltaría tomar cero niñas. Y cada uno de estos conteos lo podemos hacer rápidamente con la combinatoria. O sea, si queremos analizar este primer caso, donde hay un niño y dos niñas en el grupo de tres, en el grupo de trabajo, entonces yo tendría que seleccionar de esos 7 niños uno de ellos y lo haría con la combinatoria de 7 en uno. De los 7 niños escojo uno y de las 5 niñas escojo dos. Y de las 5 niñas escojo dos. Esto me va a dar, ¿sí?, la cantidad de formas del cual yo puedo escoger una niña y dos niños. Yo multiplico porque obviamente debo escoger un niño y luego las dos niñas para formar el grupo de tres. Cuando dos eventos eran consecutivos o tenían que hacerse uno seguido del otro, entonces ahí usamos principio de multiplicación, ¿no? Entonces este sería el total de formas de cómo yo puedo hacer esta elección. El segundo caso sería muy similar. De los 7 niños habría que escoger dos. Eso lo hago con una combinación de 7 en 2. Y a continuación de las 5 niñas escojo uno. Entonces de las 5 niñas escojo uno con una combinatoria de 5 en 1. Y para el tercer caso sería muy similar. 7 en 3 por 5 en 0. 5 en 0. Y cada uno de estos resultados pues ya los puedo contar, ¿no? Por ejemplo, 7 en 1 es 7.
5 en 12, 5 por 4 sobre 2, o sea, 10. O sea, sale 70 aquí. 7 en 2 es 7 por 6 sobre 2, 21. 5 en 1 es 5. Así que esta suma me da 105. 7 en 3 es 7 por 6 por 5 sobre 3 factorial. Y 5 en 0, cualquier combinatoria en 0 es 1, ¿no? Bueno, 6 se va con 3 factorial, ya que son iguales. Y acá me quedaría 35. Así que el total de formas o el total de casos sería pues la suma, ¿no? Porque puede ser o bien este caso, o bien el otro caso, o bien el otro caso. Cuando estás resolviendo un problema por casos, normalmente se usa siempre el principio de adición, siempre que los casos no puedan ocurrir al mismo tiempo, ¿no? Siempre que sean mutuamente excluyentes. En este caso, la elección de un niño con dos niñas no puede darse al mismo tiempo con dos niños y una niña. Son casos totalmente distintos, por eso la suma sería correcta de hacer. Entonces acá sumando, 105 más 35 sería 140 más 70, 210 formas. Y esta sería una primera forma de cómo resolverlo. Otra forma de cómo resolverlo es debido a que siempre en las clases de probabilidades, siempre insisto en lo mismo, que hay una frase muy típica, ¿no? Esta frase por lo menos uno. Por lo menos uno es una frase que se debe entender así, que el número de niños vale mínimo uno. Así se debe entender por lo menos uno. Y esta frase siempre tiene un complemento directo, una negación directa. Si tú niegas que el número de niños es mayor o igual a uno, tú obtienes que el número de niños es menor que uno. Pero que el número de niños sea menor que uno significa únicamente cero. O sea que no hay ningún niño. ¿Sí? Y esto es algo que siempre lo digo en clase, ¿no? Que el complemento de por lo menos uno es ninguno, ¿no? Es un complemento, una frase muy conocida, por lo menos uno, tiene como complemento ninguno. Entonces podríamos resolver el problema también por complemento. Vamos a resolver el problema acá por complemento. Por complemento. Dando otra segunda solución a este problema. Entonces yo quiero el número de casos donde el número de niños valga mínimo uno. El número de niños valga mínimo uno. Entonces esto tiene complemento directo, sería el total de casos, número de casos totales, menos los casos donde no hay niños, menos el número de casos de lo contrario, ¿no? A número de niños mayor o igual a uno es menor que uno, o sea, ningún niño. Número de niños igual a cero, podríamos poner también. ¿De acuerdo? O sea, que no exista ningún niño. Y esto, pues, creo podría salir más rápido, porque mira, el número de casos totales sería simplemente que de los 12 alumnos que tenemos ahí, escogemos un grupo de 3. Eso lo haremos con la combinación de 2 en 3. El número de casos totales. Y luego, si no quiero que haya ningún niño, si no quiero que no haya ningún niño, entonces significa que el grupo de 3 se forma con las niñas. Entonces, eso que no debe ocurrir, que es justamente formar el conjunto con puras niñas, porque siempre debe haber mínimo un niño, es lo que yo debería quitarle al total de casos. Por lo tanto, esta resta debería dar la misma respuesta. Vamos a ver. 12 en 3 es 12 por 11 por 10 sobre 3 factorial. 12 entre 3 factorial es 2. 2 por 11, 22 por 10, 220. Y 5 en 3 es lo mismo que 5 en 2, o sea, 5 por 4 sobre 2. Y esto me da 10, ¿no? Mitad, mitad, 2. Entonces tenemos aquí 220 menos 10, 210. El resultado es el mismo. Y lo que me piden es la suma de cifras del resultado, por lo que aquí la respuesta correcta era avión. Avioncito. ¿De acuerdo? Vamos entonces con la siguiente pregunta, la pregunta número 12. Una pregunta, creo que de las más accesibles que han venido, porque en esta ocasión las preguntas de aritmética estuvieron bonitas, la verdad, a mi punto de vista estuvieron interesantes, pero eso, claro, puede significar también que para algunos alumnos esto vino difícil también, ¿no? Entonces, dice la pregunta 12, Gerardo llega al aeropuerto para ir a Cajamarca y en el momento de ingresar le pide mostrar su DNI. Pero recuerda que lo había colocado en su maletín y este tiene un candado con 3 ruedas. Entonces,
Son esos típicos, vamos a decir acá, esos maletines, ¿no? Donde tiene una tuerquita, tú vas moviendo y poniendo un dígito ahí, ¿no? Entonces, tiene una contraseña ese maletín, ¿no? Que es un mini candado con 3 tuercas. Entonces, hay que introducir ahí, para que se abra el maletín, tres resultados, 3 cifras, ¿no? Entonces, la primera tiene cifras del 0 al 9. O sea, la primera tuerca tiene cifras del 0 al 9. 0 puede ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenga mucho cuidado, a veces el razonamiento a veces nos gana y uno dice, bueno, del 0 al 9 debe haber 9 resultados, solamente restan 9 menos 0. Y eso está mal, ¿no? Cuando tú escribes todos los números del 0 al 9 te das cuenta que aquí hay 10 posibilidades para la primera cifra. Para la segunda cifra del candado, dice que van números del 0 al 6. O sea, podría ir el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Y para la tercera cifra, cifras del números del 1 al 5, o sea, 1, 2, 3, 4, 5. Luego dice, por la premura de la situación, Gerardo olvidó la combinación que le permita abrir su maletín. O sea, él no sabe la contraseña. Calcule la suma de cifras de la máxima cantidad de combinaciones que puede equivocarse al intentar abrir su maletín Gerardo. Entonces, mire, vamos a calcular en primer lugar el número de intentos totales que puede dar Gerardo. O sea, el número total de combinaciones que hay para la contraseña de ese maletín. El número, vamos a decir acá, de contraseñas posibles. Contraseñas posibles. Esto de acá solamente sería full principio de multiplicación, ya que habría que escoger un valor, ¿no? Para poner aquí en la contraseña, y ese puede ser cualquiera de los 10. A continuación, por eso voy a multiplicar, principio de multiplicación, cuando escoges uno y luego haces el otro, estamos frente al principio de multiplicación. A continuación habría que poner una cifra acá que puede ser cualquiera de estos 7. Si uno lo cuenta bien, del 1 al 6 hay 6, más el 0 son 7. Entonces tiene acá 7 opciones. 7 opciones para abrir su maletín. Bueno, mejor dicho, para poner una cifra acá, 7 opciones. Y luego debería poner una cifra en la tercera, en el tercer resultado, en la tercera tuerca, y puede ser cualquiera de estos 5. Cualquiera de estos 5. Entonces, combinando aquí todas las contraseñas posibles, entonces el número de contraseñas posibles me va a salir 350. 350. Ahora, pero tengan cuidado con marcar la A porque piden suma de cifras, ¿no? Suma de cifras, 3 más 5 más 0 y ¡fum! Marcan la A. Entonces, acá no podemos marcarla porque la pregunta no viene por el número de contraseñas posibles. La pregunta viene por el número de combinaciones cerradas que podría intentar Gerardo para abrir su maletín. ¿Cuál es la máxima cantidad de combinaciones cerradas? Mira, si una contraseña solo tuviera 5 opciones, podemos imaginar que yo quiero abrir una caja fuerte y hay 5 posibles contraseñas. 5 posibles contraseñas. Entonces, ¿cuántas contraseñas puedo poner de forma equivocada? Bueno, como solamente una es la correcta, como solamente una es la contraseña correcta, entonces hay 4 incorrectas. La máxima combinación de erradas justamente acá sería 4. Tendría que poner todas las incorrectas para luego al final poner la correcta. De esa manera me equivocaría lo máximo posible. Entonces, si el total de combinaciones es 350, podríamos decir acá, el número de intentos fallidos debería ser uno menos. El número de intentos fallidos debería ser uno menos. O sea, 349. Claro, quitándole la contraseña correcta, ¿no? Asumiendo que eso lo intenta al final, entonces la máxima cantidad que se puede equivocar es 349. Y aquí me piden la suma de cifras. Suma de cifras de 349, eso me da 3 más 4 más 9, 16. Listo. Así que acá la respuesta es casita 16, ¿no? Siempre la clave A es tentadora, ¿no? Especialmente cuando uno, ya lo multiplica y listo y se acabó. Este examen vino para leer con mucho cuidado, acá querían que te equivoques. Y luego vamos con la pregunta 13, donde también se busca que el alumno se equivoque.
Esta es una pregunta donde me dicen que hay una familia de 5 integrantes. Vamos a poner aquí los 5 integrantes de la familia. Se supone que padres e hijos, o sea, tiene que estar papá, mamá y 3 niños. ¿De acuerdo? Y 3 niños. Ahí está. Listo. Los padres recibieron la vacuna Pfizer que tiene un 91% de efectividad. Entonces los padres, estos de aquí, tienen un 91%, de chances, por así decirlo, de ser inmunizados. 91% de chances de ser inmunizados. ¿De acuerdo? Mientras que los hijos tienen la vacuna Sinopharm, estos de acá, tienen la vacuna Sinopharm y tienen una chance de ser inmunizados del 73%. 73% de chance de ser inmunizados. ¿De acuerdo? ¿Sí? Se selecciona al azar uno de los padres, o sea, de aquí hay que elegir uno, así que la probabilidad de elegir a uno de ellos sería un medio, ¿no? Ahí habría que escoger al padre o a la madre, ¿no? O sea, si vas a escoger uno de ellos, la probabilidad de escoger a uno sería uno de 2. Luego me dice, y a uno de los hijos, entonces habría que escoger de estos 3 hijos a uno de ellos, entonces la probabilidad sería 1 de 3, ¿no? Hay que agarrar a uno de los 3. A continuación, y por último, me piden, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que al menos uno de ellos pueda enfermarse pese a estar vacunados? Entonces, me dicen que quiero la probabilidad de que al menos uno de ellos pueda enfermarse. Entonces, vamos a calcular eso aparte, porque es una pregunta muy común esta parte. ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad de que al menos uno puede enfermarse pese a estar vacunados? Al menos uno se enferma. Entonces, la probabilidad de que al menos uno se enferme, y esto justamente lo he mencionado en la pregunta número 11, de que esta es una frase muy conocida, al menos uno. Al menos uno es una frase que tiene una negación directa, que es ninguno. Así que esta parte de acá se calcula así, ¿no? 1 menos la probabilidad de que ninguno de los integrantes se enferme. 1 menos la probabilidad de que ninguno se enferme. ¿Eso qué significaría? Bueno, si ninguno se enferma, significa que tanto el padre tanto el padre, o mejor dicho, el elegido en los padres y el elegido en los hijos, ambos están inmunizados. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera, ninguno se enferma. Entonces, vamos a decir aquí que la probabilidad de que ninguno se enferme es lo mismo que la probabilidad de que no se enferme algún padre, no se enferme, ¿no? El padre elegido, y que no se enferme, el hijo elegido, el hijo elegido. Entonces, ¿aquí qué tenemos? Bueno, tenemos una conjunción, tenemos que hacer que dos cosas ocurran. Y algo muy interesante dentro de la teoría de probabilidades es distinguir eventos independientes. Cuando dos eventos son independientes, y lo vamos a poner acá como teoría, si A y B son eventos independientes, esto implicaba que cuando uno ocurre, ¿sí?, no afecta las probabilidades del otro. O sea que la probabilidad de que ocurra A, tal que ya ocurrió B, es A. Y la probabilidad de que B, tal que ya ocurrió A, sigue siendo B. O sea, si uno de ellos ocurre, pues le da igual al otro. ¿De acuerdo? Eso es independencia de sucesos. Ahora, como la probabilidad de una condicional se calcula así, ¿no? A ver acá, aquí debí poner probabilidad de A nada más. Probabilidad de A y probabilidad de B. ¿Ves? O sea, lo que expreso acá es que si ocurre B, entonces simplemente es la misma probabilidad de A, porque al ser independientes la ocurrencia de B no afecta.
Entonces, pero además sabemos por teoría que la probabilidad de una condicional tenía una formulita que era probabilidad de la intersección sobre probabilidad de lo que ya ocurrió. Entonces, eso que ya ocurrió, que es la probabilidad de B, vamos a borrar el de abajo porque es la misma ecuación de arriba. La probabilidad de B lo pasas a multiplicar y llegamos a que la probabilidad de A por la probabilidad de B es igual a la probabilidad de la intersección, que es justamente la identidad básica de eventos independientes. Cuando dos eventos son independientes, la probabilidad de que ocurran dos cosas al mismo tiempo, o sea, la intersección, es el producto de las probabilidades de cada uno. Entonces aquí, por ejemplo, hay que asumir que obviamente que el padre se enferme o que el hijo se enferme, son eventos totalmente separados, ¿no? O sea, que ocurren de manera independiente. Si el padre se enferma o no se enferma, bueno, eso va a ser pues por responsabilidad de él. Y el hijo que se enferme o no se enferme por responsabilidad de él. Lamentablemente, no sé si es lo más adecuado considerarlo como independiente, pero bueno, el problema se supone que está tratando de considerar eso, de que hay una independencia entre las chances de que el padre se enferme y que el hijo se enferme. El único detalle es que, no sé si me estoy equivocando, pero cuando están en una familia, que los padres se enfermen, elevaría las chances de que los hijos se enfermen, porque tener un integrante pues enfermo afecta a los otros. Pero eso los haría dependientes. La verdad es que eso los haría dependientes. Pero por la escasez de datos, uno tiene que asumir que el padre y el hijo pues son dos personas distintas, cada uno tiene su propia vida y que cada uno tiene sus propias chances de enfermarse o no enfermarse. Entonces este I realmente es una multiplicación. Ese I es una multiplicación. Recuerda que el I es que ocurran ambos y cuando son independientes habría que transformar la intersección en una multiplicación. Entonces esto sería probabilidad de que no se enferme el padre elegido, no se enferme el padre elegido por la probabilidad de que no se enferme el hijo elegido. Claro, y eso supondría que para que no se enferme el padre elegido ni el hijo elegido, significaría que estos porcentajes hicieron efecto, ¿no? O sea, quiere decir que se inmunizó el padre elegido y el hijo elegido. ¿Está bien? Ahí está. Ahí está. Entonces esto sería 1, ¿no? Operando, esto sería 1 menos. Que no se enferme el padre es porque se inmunizó y para que se inmunice debería tener una chance del 91%. 91%. Y que no se inmunice el hijo, perdón, que no se enferme el hijo, ¿no? Que no se enferme el hijo es que se inmunizó con una chance del 73%. Entonces, que ambos se hayan inmunizado, ambos se hayan inmunizado, habría que multiplicarlos, ¿no? Ahí está. Y esto debería darme, pues, la probabilidad de que al menos uno de esos dos se enferme. Vamos a operar esto con calma. Vamos a tener que usar una calculadora aquí. El 91% es 0.91 y el 73% es 0.73. Entonces tenemos 0.91 por 0.73 que me da 0.6643. Lo restamos de 1 y obtenemos 0,3357. 3357. Y esto es algo que está dentro de las alternativas. Vemos que esta alternativa E es quizás la más cercana, la más aproximada, ¿sí? Pero lamentablemente eh, habría que asumir que la clave no es la E. ¿Por qué? Porque esto es solamente la probabilidad cuando tú ya tienes elegido al padre y al hijo, ¿no? O sea, ya los tienes elegidos, ¿no? Porque es una persona y la otra persona. Pero lamentablemente, eh,
a nosotros se nos está olvidando esta parte del texto, ¿no? Que dice, se selecciona al azar a uno de los padres. Entonces, no se sabe qué padre es el que queremos elegir. De repente es la madre o de repente es el padre. Entonces, falta elegirlos. Que tú hayas elegido a uno de ellos, cada uno tiene de manera independiente un medio de chance de ser elegido. Entonces, cuando yo elijo a uno, entonces tengo una chance de un medio. Y si luego debería escoger a otro de forma independiente, el otro hijo también tiene chance un tercio. Los multiplico porque estamos también justamente en eventos independientes. Y luego yo quiero que ninguno de ellos, al menos uno esté inmunizado con esta chance, 0.3357. Entonces, escogí un padre, escogí un hijo y faltaría escoger, o mejor dicho, determinar la probabilidad de que al menos uno de ellos se enferme. Y con esto ya tendríamos la probabilidad, ¿sí?, que nos estarían pidiendo. O sea, esto que posiblemente era la clave E, aunque ahora que veo la clave E, las cifras están volteadas, ¿no? Sí, las cifras están volteadas. Parece la clave, pero no es la clave E. Entonces faltaría dividirlo entre 6 realmente. Faltaría dividirlo entre 6. 0.3357 entre 6. Esto nos da 0.5595. 0.5595. ¿Qué es la clave avión? Ojo que acá, perdón, es 0.055. Acá lo he escrito mal. 0.5595. Eh, Acá, con respecto a este problema, hay muchas observaciones, la verdad. Con respecto a esto, hay muchas observaciones. En primer lugar, uno tiene entendido que la vacuna Pfizer tiene efectividad del 91% por cada vacuna. Por cada vacuna. Al recibir dos vacunas cada familia, no deberíamos trabajar el 91%. De hecho, lo correcto sería, si tienes las dos dosis, sería 1 menos el 91% por el 91%. Porque si tú quieres saber si alguna de las dos dosis hizo efecto, entonces es preguntarte probabilidad de que al menos alguna de las dos dosis inmunizó. Al menos una dosis inmunizó. Entonces eso debería ser 1 menos la probabilidad de que ninguna dosis haya inmunizado. Perdón, si ninguna ha inmunizado es 9, pues 9%. Para el caso de la Pfizer. Para el caso de la Pfizer. Entonces, con esto deberíamos haber trabajado, por ejemplo, la chance de que el padre o la madre esté inmunizado. Porque estas dos dosis el problema no lo está considerando. El problema está considerando que el 91% ya es el resultado con las dos dosis y que el 73% es el resultado de las dos dosis. La verdad es que el problema debió especificar mucho mejor todo el texto, porque esta parte también de si seleccionamos al azar uno de los padres y a uno de los hijos, bueno, se entiende, pero no sé si la pregunta la debieron separar, si no está del todo quizás detallado, ¿no? Los aspectos de las condiciones del problema, ¿sí? Pero la idea del problema más o menos ha sido esta, ¿no? Que usen justamente la probabilidad de al menos uno, que es un clásico, uno menos la probabilidad de que ninguno se enferme, y luego, pues, como había que escoger a uno de los padres y a uno de los hijos, ¿sí? Entonces había que hacer esta elección, que estoy seguro que muchos de repente no lo han considerado, ¿no? Hacer la elección de uno de los padres y a escoger al azar a uno de los hijos. Que está bien, ¿no? Si escoges al azar uno de los padres y a uno de los hijos, está bien esta probabilidad, solamente que hay que asumir bastante independencia, hay que asumir que el 91% es para las dos dosis, en fin. Es un problema, puede prestarse para otras interpretaciones, pero digamos que dentro de lo estándar de lo que se ha evaluado en CEPE en prácticas calificadas anteriores, está dentro de lo que ha venido, ¿no? Está dentro de lo que ha venido. Entonces, es una pregunta, creo, la más complicada que ha venido de entender, de interpretar. Pero bueno, esa sería la pregunta 13, clave avión. Pregunta 14.
En la Universidad Nacional de Ingeniería se observó que en cierto año el 70% son de ingenierías y el 30% son de ciencias. Uy, se olvidaron los de arquitectura, me parece. Bueno, el 60% de los estudiantes de ingeniería son varones, punto. El 60% de las de ciencias son mujeres. Y si se elige aleatoriamente un estudiante, ¿cuál es la probabilidad de que sea un estudiante mujer, dado que es de ingeniería? Esta es una pregunta, me parece que de las más fáciles que vino, debido a que es una pregunta de condicional clásica que siempre se resuelve con un diagrama de conjuntos, ¿no? Entonces vamos a asumir que el total de personas es un 100K, es un 100K. Entonces, vamos a poner acá que estos son todos los estudiantes de ingeniería, bueno, de la uni, y dice que el 70% está en ingeniería. Entonces vamos a poner aquí un diagrama de Carroll donde todos los que están en ingeniería están aquí. Y como dice que son el 70% del total, entonces todos los que están en ingeniería son el 70% de 100K. O sea, 70K. 70K. Y el 30%, que obviamente sería el resto, en ciencias. Entonces acá está ingeniería y para esta columna está ciencias. Obviamente son carreras distintas, ¿no? Los separo así con una línea porque ingeniería y ciencias están separados, ¿no? Listo. Entonces los que están en ciencias son el 30%, o sea, 30K. Después dice el 60% de estos estudiantes de ingeniería son varones. Entonces los está separando en varones y mujeres. Entonces vamos a poner acá varones, mujeres. Entonces, de todos los ingenieros, que son 70K, el 60% son varones. Entonces le vamos a calcular el 60%. Eso me da 42K. 42K. ¿No? El porcentaje sobre 100 se va con dos ceros, queda 7 por 6, 42. Y si el total de ingenieros, o bueno, el total de estudiantes de ingenierías es 70, si acá tengo 42, abajo faltaría 28. Y creo que también podríamos hallar esta parte por el último dato. El 60% de los estudiantes a ciencias son mujeres. El 60% de los de ciencias son mujeres. A ver, aquí. Estos son los de ciencias, dice que el 60% son mujeres. O sea, de estos 30, las que van en mujeres son el 60%. El 60% de los 30K son mujeres. Eso nos da 18. 18. 18K. 18K, ¿no? 6 por 3, 18. El porcentaje se va con los dos ceros. Si este es 18, acá arriba iría 2. ¿Sí? Para que sumen los 30 en ciencias. Y ya tengo el total 100K. Y acá justamente me preguntan cuál es la probabilidad de que un estudiante mujer, ¿no? Ah, ya, perdón. Se escoge aleatoriamente un estudiante. Claro, eso es el experimento aleatorio. ¿Cuál es la probabilidad de que el estudiante sea mujer dado que es de ingeniería? Entonces me pide la probabilidad de seleccionar a una mujer, de que la persona elegida sea mujer, dado que es, eh, dado que es de ingeniería, ¿no? Dado que es de ingeniería, dado que es estudiante de ingeniería, estudiante de ingeniería. Entonces aquí nos topamos con una pregunta condicional, ¿sí? Donde nosotros sabemos, y de hecho lo comenté en el problema anterior, que la probabilidad de que ocurra un evento A, dado que ya ocurrió un evento B, se calcula como la probabilidad de la intersección sobre la probabilidad de lo que ya ocurrió. Que también en vez de hacer el cociente de probabilidades, se puede hacer el cociente de cardinales, también es válido. En este caso, como no tengo probabilidades, aunque sí podría hallarlas, ¿sí? Si todo lo trabajo con porcentajes y no lo trabajo con constante, podría hablar de las probabilidades, pero como yo lo he puesto en un diagrama de Carroll, pues con cardinales no va a alterar el resultado. Entonces, vamos a hacer el cociente de cardinales. Claro, previamente habría que pasar esta formulita al enunciado. Entonces, yo quiero la probabilidad que sea mujer dado que es estudiante de ingeniería. Entonces arriba debo poner el cardinal de la intersección, o sea, que sea mujer, y recuerda que la intersección se denota con una I, ¿no? Y que sea estudiante de ingeniería. Mujer y estudiante de ingeniería. Y abajo, lo que ya ocurrió, como ya sabemos que es estudiante de ingeniería, abajo ponemos el cardinal de estudiantes de ingeniería. Entonces, llevado al diagrama de Carroll, sería así. Arriba, la intersección o mejor dicho, que sea mujer y estudiante de ingeniería. Entonces buscamos aquí que sea mujer
y estudiante de ingeniería. Mujer y estudiante de ingeniería es la intersección, o sea, 28. Ahí está. ¿Está bien? Se entiende, ¿no? O sea, todos estos son los ingenieros, todas estas son las mujeres. Entonces, si estos son los dos conjuntos y arriba va la intersección, entonces el 28 es la intersección. Y abajo es los estudiantes de ingeniería. Bueno, todos los de ingeniería son 70. Entonces abajo iría 70 acá. ¿De acuerdo? Todos los de ingeniería son 70. Por lo tanto, la respuesta sería 28 de 70. Cancelo el K. ¿Saco séptima? Sí, ¿no? Séptima queda 4 y abajo 10. 0,4. 0,4. Así que la probabilidad de que tú elijas una persona que sea mujer, dado que es de ingeniería, sería de un 40%, 0,4. Clave casita. Clave casita. Esta pregunta creo que era de las más fáciles de todo el examen, siendo la 13 la más complicadita. Y es una pregunta pues de clásica, ¿no? En las condicionales siempre se puede enfocar a veces con un diagrama de Carroll o un diagrama de Venn. Y es solamente cosa de usar pues la definición de probabilidad condicional. Claro que se puede mostrar, ¿no? Estas cositas se demuestran. Pero bueno, pues debido al solucionario que estamos haciendo, solamente estamos proponiendo aquí la respuesta de manera directa, ¿no? Como de repente un postulante lo debería haber hecho o más o menos debería haberlo trabajado por esta orientación. Bueno, conmigo será hasta otra ocasión. Nos despedimos. Vamos a despedirnos. Bye bye, cuídense. Chao.